Siempre creí que si los criabas con amor, nunca te cerrarían la puerta. Me aferré a esa idea durante décadas, a través de rodillas raspadas, reportes escolares, llenos de lágrimas, bailes de secundaria, corazones rotos y su primer departamento con pintura descascarada y sin calefacción. Me decía a mí misma que si seguía estando presente, si seguía dándolo todo, siempre habría un lugar para mí en su vida. Esa es la mentira que la maternidad a veces te hace creer, que el amor es una especie de llave maestra. La llevas en el bolsillo y asumes que siempre abrirá la puerta. Me llamo María Elena Torres. Tengo 61 años y hasta hace poco trabajaba como secretaria en una escuela primaria en un pueblo pequeño de Jalisco. Me retiré antes de tiempo cuando mi esposo Javier enfermó. Cáncer de páncreas, rápido, cruel, sin espacio para negociar. Se fue en 7 meses. Lo último que me dijo no fue te amo, aunque también lo dijo. No fue asegúrate de que Sofía esté bien. Así era Javier, siempre pensando en los demás, incluso al borde de la muerte. Después del funeral, la casa que construimos juntos en las afueras de Guadalajara se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande. Cada crujido del piso era un fantasma, cada armario un recordatorio del eco que deja la ausencia de un hombre. Aguanté 6 meses más antes de decidir venderla. Llamé a Sofía, mi única hija, y ella dijo, claro, mamá, ven a quedarte con nosotros un tiempo. Será bueno para todos. Quise creerle. Empaqué la vajilla que Javier y yo recibimos en nuestra boda, su sombrero favorito de pesca, unas cajas con álbumes de fotos. El resto lo dejé en manos de la agente inmobiliaria. El día que firmé los papeles, no lloré. Me dije que no era un final, solo un nuevo capítulo. Todavía tenía a mi hija. Todavía tenía familia. La casa de Sofía era pequeña, 2 recámaras, un baño y medio, un pedazo de jardín con pasto seco y un columpio que Luis, su esposo, nunca arregló. No era mía, pero no necesitaba que lo fuera. Estaba ahí para ayudar. Cociné, doblé ropa, lavé los platos que dejaban para después. Me mantuve al margen. Pensé que lo estaba haciendo bien. Pero entonces comenzaron los silencios. Luis apenas me hablaba, salvo para preguntar si había visto el control remoto. Sofía dejó de mirarme a los ojos durante el desayuno. Me decía que solo se estaban adaptando, que era afortunada de estar en su casa. Me decía muchas cosas. Hasta la noche en que Luis me llamó una boca más que alimentar, y Sofía no dijo nada. La noche que pasó, preparé un pastel de carne, el favorito de Luis, o eso me había dicho Sofía. Corté zanahorias como las prefería. Javier hace papas con un poco de romero del macetero que tenía en la ventana. Hasta doblé las servilletas. No porque a alguien le importara, sino porque a mí sí. Porque los detalles importan cuando intentas ganarte un lugar en la casa de alguien más. Luis ni siquiera levantó la mirada cuando se sentó. Todavía traía la camisa de trabajo con las mangas arremangadas, el celular en la mano, el pulgar deslizándose por la pantalla. Sofía se sentó frente a él, también en su teléfono, la pantalla iluminando su rostro con un azul frío. Me senté de última ajustándome el suéter como si una buena postura pudiera asegurarme un lugar en una mesa en la que alguna vez soñé ser bienvenida. Comimos en silencio. Los tenedores rascaban los platos. El reloj parecía sonar más fuerte de lo normal. A la mitad de su segundo bocado, Luis dijo: «O sea, en algún momento tenemos que ser honestos. Esto ya no es temporal». Parpadeé. Sofía levantó la vista. Un segundo, luego volvió a bajarla. «¿A qué te refieres?», pregunté, dejando el tenedor con suavidad. Ni siquiera me miró. «Digo, tenemos cuentas que pagar.
La inflación nos está matando. Y no exactamente planeamos para una boca más. Las palabras pegaron como bofetada. Las escuché claras y desnudas. Una boca más. Como si fuera un animal callejero del que no podían deshacerse rápido. Miré a Sofía. Seguía sin mirarme. Sofía pregunté apenas en un susurro. Se mordió el labio y luego dijo, «Tal vez es hora, mamá. Tal vez es hora de que busques algo más. Estable. Por el bien de todos». Ahí estaba. La traición. No gritada. No llorada. Solo dicha en un tono plano ensayado. Asentí una vez. Empujé mi silla hacia atrás. Dejé mi plato a medio comer. En mi cuarto empaqué 2 maletas. La primera con ropa. La segunda con cosas que sentía mías. La camisa de franela de Javier, una foto enmarcada de Sofía, en la secundaria mi caja de recetas. No lloré. Todavía no. Cerré la última maleta y me senté en el borde de la cama. Esperé a ver si ella vendría a tocar la puerta, a decir algo, cualquier cosa. No lo hizo, así que dejé que el silencio fuera mi despedida. Y salí. La habitación del motel olía a limpiador de limón y cigarrillos viejos. La colcha era rígida con un patrón de remolinos cafés para esconder manchas. Dejé mis maletas cerca de la puerta y me senté en el borde de la cama con los zapatos puestos, mirando el reloj digital que parpadeaba a las 9:17 de la noche. Tardé en darme cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Cuando por fin exhalé, salió tembloroso como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. No lloré. Todavía no. En cambio, me quedé ahí en silencio reproduciendo viejos recuerdos en un bucle como una película que no podía apagar. Recordé la noche en que el papá de Sofía se fue. Tenía 34 años, estaba en la cocina con un monitor de bebé en la cintura y una olla de espagueti recocido en la estufa. No gritó, no suplicó, solo dijo que no podía seguir y dejó su anillo de bodas en la encimera junto a las llaves del coche. La puerta se cerró con un clic como un punto final en una frase que nunca terminé de escribir. Desde ese momento fui la que arreglaba todo, la que planeaba, la reina del remiendo. Trabajé el turno de la mañana en la escuela primaria y 5 noches a la semana como mesera en un restaurante de carretera en la salida a Tlaquepaque. Mis manos siempre olían a jarabe y desinfectante. Nunca dormía lo suficiente, pero Sofía nunca lo supo. Me aseguré de que tuviera fiestas de cumpleaños útiles, escolares, clases de piano, que no podíamos pagar, pero fingí que sí. Cuando llegó el baile de graduación y encontró el vestido azul claro satinado con un pequeño brillante en la cintura, le dije que encontraríamos la manera. Dejé de comer lunch por semanas. Vendí mi anillo de bodas en una casa de empeño en el centro. Ella nunca preguntó de dónde salió el dinero. Nunca se lo dije. Y la universidad entró a la UNAM. Su cara se iluminó como si le hubiera dado la luna, pero las becas solo cubrían una parte. Saqué la caja de joyas, el relicario de mi madre, unos aretes que Javier me dio cuando cumplí 40. Los vendí uno por uno. Me dije que no los necesitaba. Tenía a Sofía. Eso era suficiente. Ella nunca supo lo cerca que estuvimos de que nos cortaran la luz. ¿Cuántas noches me senté en la oscuridad calculando el dinero para la despensa en el reverso de recibos? La mantuve a salvo. La mantuve enfocada. La mantuve soñando. Y ahora tenía 61 años en un motel junto a la carretera, comiendo galletas de cacahuate de la máquina expendedora porque no podía soportar nada más. Miré alrededor de la habitación, sin fotos familiares, sin platos, sin risas, solo una mujer que lo había dado todo y nadie que preguntara cómo estaba sobrellevándolo. Había sido la que arreglaba todo durante tanto tiempo, pero nadie venía a arreglarme a mí.
La tercera noche en el motel acerqué la segunda maleta a la cama, no la de la ropa, la otra, la que empaqué más por instinto que por propósito. Dentro había pedazos de mi vida pasada, un boletín desvaído de la misa de Javier, unas fotos que Sofía no quiso y una caja de zapatos llena de cartas de mi madre. No había abierto esa caja en años. La tapa de cartón se desprendió con un suspiro suave. Las cartas estaban ordenadas, atadas con un cordel como mi madre siempre organizaba las cosas precisa, incluso cuando sus manos comenzaron a temblar en sus últimos años. Debajo encontré algo que no recordaba haber guardado, un sobre sellado con mi nombre completo escrito en su letra. María Elena Torres. Me quedé helada. Mi pulgar rozó el papel delicado por el tiempo. Rompí el sello. Dentro, doblada en tercios perfectos, había una carta. Y otro sobre tamaño legal. Primero leí la carta. Si estás leyendo esto, Mar, significa que llegaste a un punto en tu vida donde necesitas algo sólido, algo que nadie te pueda quitar. No te lo dije en vida porque lo habrías regalado probablemente a Sofía. Así eres tú. Pero ahora es momento de pensar en ti. Parpadeé fuerte, las palabras se nublaron. Explicaba que antes de morir trabajó con un abogado en Ciudad de México, un hombre llamado Martín Estrada. Él la ayudó a crear un fideicomiso pequeño pero protegido. Lo llamó un activo aparte. Pensé que solo estaba siendo poética, pero luego abrí el segundo sobre. Dentro había documentos notariados, registros de propiedad, un acuerdo de tenencia. Ella había transferido la copropiedad de un edificio en el centro, algo pequeño, parte de un conjunto de propiedades que heredó de su hermano antes de que él falleciera. Nunca me lo dijo, ni siquiera lo insinuó. Ahora era mío, completamente, sin deudas, sin condiciones. Miré el nombre en el título. Mi nombre, María Elena Torres. Por primera vez en semanas algo cambió dentro de mí. No exactamente esperanza. Todavía no, pero tal vez una chispa. Esa que sientes en los huesos antes de que el fuego prenda. Mi madre me dejó más que recuerdos. Me dejó una elección y no iba a desperdiciarla. Martín Estrada me devolvió la llamada la mañana siguiente. Su voz era grave pero cálida, con ese acento chilango que suena a alguien que ha pasado décadas detrás de escritorios de caoba y libros contables. Me presenté, le dije el nombre de mi madre. Hubo una pausa larga. Luego dijo suavemente, «Válgame tu madre, siempre dijo que un día llamarías». No supe qué responder. Me invitó a su oficina a 1 hora de la Ciudad de México. Dijo que aún tenía un despacho pequeño, sobre todo para los clientes antiguos que nunca dejaron de confiar en él. Renté un coche con las manos temblando en el volante todo el camino. Esperaba que alguien me detuviera, que dijera que era un error, que el papel en mi bolsa no valía nada. Pero nadie lo hizo. Su oficina olía a libros y a tiempo. Los estantes de madera oscura cubrían las paredes una foto de su difunta esposa detrás de un bote con plumas. Me saludó como si ya me conociera, me ofreció un té de manzanilla, luego deslizó una carpeta manila sobre el escritorio. «Tu madre fue lista», dijo. «Cautelosa también. Por eso mantuvo todo en secreto». La carpeta tenía más de lo que esperaba, copias de registros corporativos, documentos de propiedad y un memorándum de 1997. Dentro había una cláusula simple nombrándome beneficiaria silenciosa de una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario. No quería que nadie supiera que tenía una participación, explicó Martín. El hombre que lo inició, Ricardo Leiva, no era solo un socio de negocios. Eran cercanos, muy cercanos. Tragué saliva. Mi madre nunca mencionó a un hombre llamado Ricardo.
No podía nombrarla en su testamento sin consecuencias, continuó Martín. Así que hizo lo siguiente, mejor transfirió sus acciones a ella en privado. Y cuando enfermó, me pidió que me asegurara de que tú estuvieras protegida. Las acciones habían crecido modestamente con el tiempo, nada extravagante, pero suficiente para importar. Una de esas propiedades, un edificio de departamentos de 30 años en el centro de Guadalajara, pagado por completo. Silenciosamente recaudando rentas durante años. Miré los documentos. Era real, todo. Durante la mayor parte de mi vida pensé que era la invisible, la boca extra, el pensamiento secundario. Resulta que era una heredera no reclamada. Y ahora tenía algo que nunca esperaron. Propiedad. No manejé de regreso a Guadalajara esa noche. Me detuve en un comedor en la carretera México 15 y me senté en la barra con una taza de café tibio, los documentos guardados en mi bolsa, como si fueran a desvanecerse si los soltaba. Revolví crema en la taza aunque no la bebí. Solo necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Había pasado tanto tiempo siendo cuidadosa, callada, agradecida por migajas de bondad. Pero esa parte de mí, la mujer que pedía permiso para existir, se había ido. 3 días después, con la ayuda de Martín Estrada, presenté los documentos para crear una empresa Torres del Valle S.A., anónima, protegida, silenciosa. Me gustaba cómo sonaba, fuerte, arraigada, un nombre que no reconocerían. Luego hice una oferta. El edificio ni siquiera estaba en venta, pero el dueño actual, un desarrollador mayor en Monterrey, estaba atrasado con los impuestos prediales. Ofrecí efectivo, sin condiciones, solo una venta limpia cerrada rápido. Aceptó en 48 horas. Y así el edificio de departamentos donde vivían Sofía y Luis se convirtió en mío. No fui a visitar, no al principio. No tenía ganas de pasar por su puerta ni de ver la luz encendida en la cocina donde solía cortar verduras y tararear canciones de iglesia. En cambio, dejé que el administrador de la propiedad manejara las notificaciones. Todos los inquilinos recibieron una carta renovación anual de contrato pendiente. Las rentas serían reevaluadas según las condiciones del mercado y los costos de mantenimiento diferido. Para Sofía y Luis, eso significó una cosa: su renta se duplicó. Imaginé el momento en que abrieron el sobre. Luis se burlaría primero, maldeciría. Diría que era ilegal. Luego entraría furioso a la sala culpando a Sofía por cada cuenta sin pagar y cada azulejo roto en su unidad. Sofía intentaría razonar con él, sugeriría llamar al número en la carta, y luego lo hizo. El buzón de voz llegó mientras doblaba ropa en mi renta temporal al otro lado de la ciudad. Mi nuevo lugar tenía ventanas grandes y sin recuerdos. El tipo de lugar que nadie esperaría que pudiera pagar. El teléfono vibró en la encimera. Mamá, soy yo. Sofía. Oye, está pasando algo raro con el edificio. La renta se disparó como al doble. Luis está furioso. ¿Puedes llamarme cuando escuches esto? No lo hice. Otra llamada llegó 2 días después. Luego un mensaje. Por favor, no sé qué está pasando. Lo miré por un largo rato. Mis dedos flotaron sobre la pantalla, pero no respondí. En cambio, redacté otro aviso, autorizando renovaciones ligeras. Nueva iluminación en las escaleras. Pintura fresca en los pasillos. Mejoras básicas. Necesarias. Justo lo suficiente para justificar el aumento y dejar que los otros inquilinos vieran progreso. A Luis no le importaría. Luis no quería razones. Quería a alguien a quien culpar. Una semana después, el administrador me envió por correo electrónico una copia escaneada de una nota escrita a mano dejada en el buzón de la oficina. Esto es extorsión. Nunca hemos fallado un pago.
Quien esté detrás de esto nos está robando a ciegas. Queremos respuestas. Estaba firmada con trazos fuertes y enojados Luis Vargas. La imprimí y la archivé en una carpeta etiquetada Respuestas de inquilinos. No me regodeé, no me reí, pero una sensación tranquila de justicia se asentó en mi pecho como la primera brisa fresca después de un verano largo. Me habían llamado una carga. Ahora pagaban renta a la carga. Caminé por el edificio una vez justo antes del atardecer. La luz de su sala estaba encendida. A través de las persianas vi a Sofía caminando de un lado a otro, teléfono en mano. Luis estaba en el sofá con la cara retorcida de frustración. Parecía que estaba gritando. No me quedé mucho. Seguí caminando. Pasé los arbustos que solía podar. Pasé el buzón donde alguna vez llegó la invitación de boda de Sofía. Y al doblar la esquina, susurré para nadie en particular, a ver cómo sabe ahora la boca extra que los está alimentando. El aviso salió un lunes. Reunión obligatoria de inquilinos. Agenda renovaciones próximas, actualizaciones de seguridad y cambios de políticas. Asistencia requerida para todos los arrendatarios. Se llevó a cabo en la sala multiusos cerca de la parte trasera del complejo, la misma sala donde Luis una vez sugirió que podía doblar ropa para sentirme útil. Llegué 10 minutos antes. Llevaba un blazer gris pizarra y jeans oscuros, el cabello suelto pero bien peinado. Nada llamativo, nada que esperarían. El administrador comenzó la reunión con una bienvenida cálida, repasando puntos en un rotafolio, nuevas alarmas contra incendios, repintado de escaleras, reparación de buzones. Las cosas usuales. Un par de inquilinos asintieron. Uno preguntó por contenedores de reciclaje. Luego el administrador dijo: también nos gustaría presentar a la nueva dueña que está aquí esta noche y feliz de responder preguntas. Luis se puso de pie de inmediato. Si tengo una, dijo lo bastante alto para que resonara. ¿Quién demonios piensa que está bien duplicar la renta de alguien de la noche a la mañana sin aviso? Me gustaría ver la cara detrás de esa decisión. Sofía estaba sentada a su lado con los brazos cruzados fuertemente sobre el estómago. Me levanté lentamente de mi silla en la última fila. Luis se giró, confundido, luego pálido. Buenas noches, dije. Soy María Elena Torres, dueña de esta propiedad a través de Torres del Valle S.A. Adquirí el complejo el mes pasado. El silencio se prolongó tanto que se podía escuchar el tintineo de una pulsera contra una taza. Tú, parpadeó Luis. Tú eres la casera, lo soy. Resopló. Esto es personal. Estás usando esto como una especie de venganza enferma. No, dije con calma. Es negocio. Trato a todos los inquilinos igual. Cada mejora está registrada. Cada ajuste respaldado por datos del mercado. Nada de esto es personal. Hasta ahora. Luis dio un paso adelante con la cara roja. Cometiste un error. Uno grande. Antes de que pudiera hablar, Sofía se levantó de su silla. Dijo con la voz baja pero temblorosa. Solo para... Luis se giró hacia ella con las cejas levantadas. Perdón, ella nunca fue el problema, dijo Sofía con la voz subiendo. Tú lo eres. El cuarto se quedó en silencio otra vez. Sofía no me miró, todavía no. Solo se sentó de nuevo parpadeando fuerte con las manos apretadas en su regazo. Luis seguía de pie con la boca ligeramente abierta como alguien que acaba de perder un juego que no sabía que estaba jugando. Estaré disponible después de la reunión para más preguntas, dije con calma. Gracias por su tiempo. Y luego me senté, dejando que el silencio hiciera lo que mejor hace resonar. Tocó la puerta justo después del atardecer. No esperaba a nadie, mucho menos a ella. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba Sofía, con los hombros encorvados,
bajo una sudadera desvaída, los ojos rodeados de noches sin dormir. Sus manos estaban vacías, sin maleta, sin tarjeta de disculpas, sin paraguas, aunque había comenzado a lloviznar. Hola, mamá, susurró como si las palabras pudieran romperse si las decía muy fuerte. Me hice a un lado. Entró lentamente como quien entra a una casa que ya no siente suya, pero alguna vez lo fue. No se sentó de inmediato. Solo se quedó en medio de mi pequeña sala girando despacio como si estuviera memorizando dónde estaba todo. O tal vez tratando de ver qué había cambiado. Lo dejé, dijo finalmente sin mirarme. Asentí una vez. Está bien. No sé qué pasa ahora, dijo con la voz quebrándose. Solo no sabía a dónde más ir. No ofrecí consejos. No pedí detalles. Fui a la cocina e hice té. Manzanilla sin miel como le gustaba cuando estaba enferma y no quería nada demasiado dulce. Cuando le di la taza sus manos temblaban. Se sentó en el sofá como si sus huesos hubieran olvidado cómo descansar. Por un largo rato no habló. Yo tampoco. Entonces, lentamente en silencio, Sofía comenzó a llorar. No un sollozo, no un colapso, solo lágrimas que caían por sus mejillas como lluvia de un tejado constantes e inevitables. La dejé llorar. No me apresuré a llenar el silencio. Solo me senté frente a ella, sosteniendo mi propio té y dejando que su dolor se asentara entre nosotras como niebla. Cuando levantó la vista, su rostro estaba manchado, los ojos hinchados, pero algo era diferente. Parecía alguien que por fin despertó después de un sueño largo e inquieto. No vine para que lo arregles, dijo. Lo sé, respondí. Asintió. No dijimos nada más. No hacía falta. Esa noche no sanamos todo, pero comenzamos algo más suave. No el perdón. Todavía no. Pero la comprensión callada de que tal vez, solo tal vez esta vez, aprenderíamos a estar completas otra vez. Juntas. Vendí el edificio a finales de la primavera. Sin drama. Sin anuncio. Solo papeles, un cierre tranquilo en la oficina de un abogado y un apretón de manos que olía ligeramente a cuero nuevo y café viejo. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta la mañana siguiente. No lo celebré. En cambio, escribí un cheque. La mitad fue para un albergue de mujeres local pequeño, con poco presupuesto, escondido detrás de un centro comercial cerca de la carretera. El tipo de lugar que desearía haber conocido la noche que estuve fuera del departamento de Sofía, con 2 maletas y sin plan. Les pedí que usaran el dinero para renovar la cocina, tal vez agregar un jardín en la parte trasera. La otra mitad la usé para comprar una casita, pequeña, de 1 piso, con un columpio en el porche y 2 recámaras, aunque una sería solo para libros y silencio. Estaba en una calle tranquila en Zapopan, cerca del mercado cooperativo y lo bastante lejos de los viejos fantasmas. El título tenía un solo nombre, María Elena Torres, sin cofirmante, sin título compartido, solo mío. Planté romero en el jardín frontal, colgué un móvil de viento en la viga del porche, dejé que la paz se asentara despacio. Una tarde, Sofía llegó con despensa, sin alboroto, sin discurso. Solo llenó el refrigerador y se sentó conmigo a doblar toallas recién salidas de la secadora. No necesitábamos palabras. Estábamos reconstruyendo en las pausas. Mientras estaba en mi cocina esa noche, susurré para nadie en particular. Intentaron hacerme pequeña, pero no estaba rota. Solo me subestimaron. Pensaron que mi silencio era debilidad, pero lo convertí en poder. Y luego sonreí, porque no solo había sobrevivido la historia, la había reescrito.